Muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Aquí se escucha, ¿verdad? Buenos días. Muy bien. Vamos a iniciar con una canción, ahí la están viendo, que es acerca de... buenos días a todos. Vamos a iniciar con una canción que es acerca del tema del medio ambiente. Ya desde que decimos medio ambiente es que la situación no anda bien. ¿Por qué no hablar de un ambiente total? Bien, vamos a escuchar esta canción y posteriormente vamos a comenzar acerca de los temas que nos competen para la semana y lo que vamos a iniciar ya para la tercera unidad. Porque la explotación nos está matando, porque no tiene límites la ambición, porque si no empezamos a un mismo, tal vez mañana sea muy tarde ya. Porque tomar conciencia es tan urgente, por los que vienen y por los que vendrán. El agua ya nos mata y también el aire, ya casi es imposible de respirar. A cuidar nuestra casa común. A cuidar, todos juntos con manos, vamos la tierra a salvar. Hay que aprender de nuestros antepasados a respetar la tierra y agradecer, vivir en armonía con el planeta, sin olvidar que dependemos de él. Hoy nuestro canto va por los marginados, los que el sistema trata sin compasión, los que no cuentan en las clases sociales, por su color, su raza o su condición. A cuidar nuestra casa común. A cuidar, todos juntos con hermanos, vamos la tierra a salvar. Ya no queremos líderes perseguidos, solo porque denuncian la explotación. Ya no queremos bombas sobre la gente que alza su voz en contra de la instrucción. Hay en la Amazonía un legado inmenso sobre lucha, resistencia y demás.
Pueblos y misioneros cantan la vida y no permiten que haya más destrucción. A cuidar nuestra casa común. A cuidar, todos juntos como hermanos, vamos la tierra sana. Mercedes de Jesús Molina, María Concato, hermana Inés Arango, Monseñor Alejandro Lavaca, Monseñor Leonidas Croaño, Madre Laura Montoya y tantos otros nos dejaron un legado de amor, de entrega y sacrificio, de lucha en favor de la dignidad humana y de respeto y valoración de la tierra. Junto a todos ellos, hoy lanzamos nuestro grito de Ecuador al mundo, en pro de la fraternidad, la armonía y el cuidado de la tierra. Cuidar nuestra casa común. A cuidar, todos juntos como hermanos, vamos la tierra sana. Bien, nuevamente, buenos días. Espero que estén todos muy bien y con buena salud. En esta sesión es relacionada a la lección 10 de la segunda unidad. Es el cierre, por decirlo así, metodológicamente, el cierre de una fase, de un momento en el estudio y el inicio de una nueva fase. La lección 10 ya nos abre, nos da la pauta, también la lección 9 nos da la pauta hacia el rumbo de la tercera unidad, donde vamos a complejizarnos un poco más el cerebro, vamos a complejizar el pensamiento, el razonamiento, para buscar de qué manera logramos esa frase tan salesiana y tan de Don Bosco, que sean ustedes, que seamos todos buenos cristianos y honrados ciudadanos. A la reflexión teórica muy poco o de nada sirve una reflexión teórica si no conducen al ser humano a una praxis o a una práctica para transformar las situaciones. Y en ese sentido, pues, en nuestro país, en nuestra realidad y nuestras realidades, las situaciones que necesitan transformación son muchísimas. Las lecciones abordan o trabajan o desarrollan algunos temas que pueden servir como ejemplos para ir profundizando en ese análisis de la realidad. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestras reflexiones, nuestros análisis para poder ir avanzando. Bien, en la guía de lectura de esta semana, ya que lastimosamente nadie participó en el foro de consultas, vamos a trabajar entonces con la guía de la semana. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente para poder dar las pautas también de lo que se nos avecina ya con la tercera unidad. Entonces vamos a comenzar de una manera donde vamos a ir haciendo conexiones. Por ejemplo, con esta canción que iniciamos, es un canto católico, un grupo de católicos unidos por la defensa del medio ambiente, que se inició en Ecuador y que se ha extendido a varios países de América Latina y otras partes del mundo.
Y ese es el tema que se trabaja también en la guía, que trata de orientar al estudiante a estudiar la Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco. Entonces, si hay reflexiones, comentarios que ustedes tendrían acerca de los numerales 4 y 5 de la guía de lectura. Bueno, el numeral 4 dice: a leer el numeral 3, diálogo y transparencia en los procesos decisionales del capítulo 5, algunas líneas de orientación y acción de la encíclica Laudato Si, relaciónelo a la situación de El Salvador en la actualidad. ¿Qué preguntas y opiniones les surgen? Y la otra pregunta es la 5, al leer el subtema Educación y Espiritualidad Ecológica del capítulo 6 de la encíclica Laudato Si, ¿qué opina en relación al sistema educativo en El Salvador? Entonces ahí tenemos dos preguntas. Una, la primera, que surge a partir de la problemática ambiental que hay en nuestro país. Y la segunda, cómo relacionamos esa problemática ambiental al sistema educativo. Antes de que ustedes opinen y tengan la palabra, solamente decir lo siguiente. Cuando analizamos el contexto o las realidades del medio ambiente en nuestros países, en general tratamos de que todos los ciudadanos seamos responsables de una situación positiva, cambiar la situación negativa a situaciones más positivas en ese problema. La dificultad estriba en ese sentido cuando nos quedamos en ese plano. Es cierto, todos los cristianos y los no cristianos ciudadanos de un país como el nuestro tenemos responsabilidad en lo bueno y en lo negativo que hacemos con el medio ambiente. Pero cuando hacemos esa reflexión, no podemos omitir el daño que le hacen las grandes empresas al medio ambiente. Al omitir esa parte, entonces estamos cargando únicamente como ciudadanos el problema y no hacemos una reflexión más amplia de quiénes perjudican más el medio ambiente, quienes vierten sustancias tóxicas al suelo, al agua de nuestros lagos, del río, del mar, en grandes cantidades y lo contaminan aún más. Y además, en la canción que escuchábamos, y también es otro aspecto que hay que tener en cuenta en esta problemática, es el sistema. El sistema capitalista, con su especificidad salvadoreña, también tiene bastante responsabilidad, en el sentido de que el usufructo, la acumulación de bienes y riquezas conlleva a que algunas personas o grupos de personas prioricen la producción y el superconsumismo más allá del bienestar del bien común de las grandes mayorías. Y la preocupación entonces de esos grupos es: a más consumidores, mayores ganancias. Y no me importa si contamino al medio ambiente. Lo importante es que yo acumulo ganancias y que la población se vuelve súper consumista, consume a cosas que ni necesita, pero que le dicta el sistema de consumo, y de esa manera yo me enriquezco. Entonces, esas tres situaciones hay que analizarlas cuando trabajamos el tema del medio ambiente. Pero veamos ustedes qué opiniones tienen acerca de esas preguntas o del tema en general que aparece en la guía de lectura de la semana. Pueden ustedes opinar, compartir ideas, preocupaciones alrededor de esta situación. Hola, buenos días a todos. Quizás no me especificaría en El Salvador porque creo que no encuentro ejemplos, pero con respecto a lo de la canción que escuchamos, decía que hasta el aire y el agua nos está matando. Y eso podríamos ponerlo de ejemplo, lo del coronavirus y otros
que en serio que nos está matando el aire, la contaminación. Y lo del agua, pienso que también está contaminada, pero hay una cosa que me llama la atención y es que en una película era como que se inundaba Japón, entonces y todos estaban preocupados porque habían quedado sus casas como inundadas y no tenían dónde vivir. Entonces se preguntaban los jóvenes a los ancianos que qué pasaba. Entonces, y ellos les decían que antes todo era así, que había poca tierra. Y entonces eso me hace pensar de que lo del calentamiento global, por eso ya había más tierra seca. Pero como seguimos con el calentamiento global, ahora se están derritiendo los polos y van a inundar. Entonces es algo súper grave lo que está pasando. Así es, sí. Muchas gracias, Dani. Esa reflexión que nos hace con esa película que usted vio y cómo lo relaciona también con la canción y la situación que estamos viviendo. Claro, es una situación, ustedes me imagino, tal vez alguien de ustedes vive o tiene familiares en el oriente del país. Desde hace más de 10 años comenzó una desertificación, o sea, hay desierto ya en las zonas orientales de nuestro país. Zonas donde ya no podés cultivar prácticamente nada, ni tener ganado, porque no crece ninguna planta ni hay agua para que el ganado pueda consumirla. Entonces, lo que dice Dani es importante en el sentido de que tenemos que ser conscientes de la problemática que estamos viviendo. Uno lo ve en cosas tan pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, hay veterinarios que están recomendando, imagínense esto, veterinarios salvadoreños, que están recomendando que a las mascotas ya no se les dé agua de la que consumimos del chorro, porque tiene tanto cloro para hacerla potable que daña los riñones de las personas, pero daña también los riñones de las mascotas y que por eso se están presentando ya enfermedades, no solamente en humanos, en nuestro país, sino que también enfermedades de riñones en las mascotas salvadoreñas. Entonces, ahí hay datos como este que están manejando personas, que están utilizando, personas conocedores de temas que cuando uno comienza a reflexionar acerca de ello, como dicen algunos, se eriza la piel, se ponen de punta los cabellos, porque la problemática es grave. Ahora, es bueno y es positivo estar conscientes de esa problemática, pero necesitamos dar un paso más hacia eso. Ser agentes que transformen ese cambio, que transformen, que sean parte del cambio. Muchas gracias, Dani. ¿Alguien más? Buenos días. Sí, buenos días, Elsie. Con respecto al tema de la contaminación, la compañera mencionó que esta enfermedad del coronavirus, en cierta manera, nos mostró que nosotros mismos somos los que nos estamos matando. Mientras todos estuvimos encerrados, todo cambió, o sea, los paisajes, la contaminación bajó, los animales regresaron, entonces ahí se nota que nosotros mismos tenemos que ser esos agentes de cambio, porque no es solo para el bien propio, sino que para el bien de nuestra familia. Así es, Elsie. Muchas gracias. Y el bien de nuestras familias, ustedes son jóvenes. Dentro de poco tiempo, algunos de ustedes, si no es que todos, van a tener hijos e hijas. Imagínense el mundo que le están heredando. ¿Cómo será? Si ahora la situación está tan complicada, imagínense cómo será para sus hijos y sus hijas. Bien, aquí tenemos en cola algunas personas que quieren participar y vamos a cederle entonces la palabra. Javier es uno de los que ha levantado la mano, no sé si antes estaba alguien, pero entonces Javier, si nos puedes comentar algo. Bueno, solo quería comentar que esto de la contaminación me recuerda a este experimento utópico que hicieron con unas ratas, que básicamente
trataba de decir como dos cosas. Uno, que no se puede vivir en utopía, y el otro, que tampoco se puede, digamos, estar creciendo la población ilimitadamente digamos, en una superficie con recursos limitados, porque va a llegar el punto en que estos recursos se van a acabar y ya, o sea, la vida ya no va a ser posible, porque no van a tener recursos a los cuales acudir. Sí, correcto. Muy bien, Daniel. Muchas gracias, Javier. Ahora, Bueno, en eso que tú comentaste, hay otro aspecto interesante. El Papa Francisco, por ejemplo, en la encíclica, él habla acerca del tema este último que tú comentabas, acerca de la gran cantidad de población. Y él dice, bueno, queremos exigirle a los pobres que tengan un control de la natalidad, pero ¿por qué no exigirle a las empresas que tengan un control para la contaminación y que ese control sea real? Dice el Papa. Entonces tenemos ahí también en ocasiones contradicción en eso. Más humanos, sí, la Tierra ya no da más. Pero ¿y por qué entonces no detener la gran contaminación que hacen las fábricas? O por ejemplo, nosotros que estamos utilizando celulares. Ustedes saben que en la medida que utilizamos 2, 3 celulares y que en nuestra baterías, todo ese desecho que tiramos a la basura de celulares y de cómo están haciendo ahora los equipos computacionales que son desechables, también contribuimos, querramos o no. Y eso tiene mucha relación con el consumismo al que nos estamos acostumbrados. Hay personas que tienen para el trabajo una computadora, otra computadora solo para diversión, una laptop, una notebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no necesitaba tanto. Pero el consumismo nos está haciendo también inconscientes. Y podemos hablar del consumismo, pero al mismo tiempo somos consumistas. O cuando desechamos tanta basura en los lugares donde no debemos de hacerlo. Entonces, el tema tiene una gran cantidad de aristas, como ustedes, los que han participado, lo han mencionado. ¿Alguien más quiere comentar algo acerca de esta situación? Kevin. Dino, Kevin. Sí, recordándome de la clase de antropología que tenemos, cada país tiene sectores de actividad económica, primario, secundario y terciario. Sí. En cada país, algunos tienen más fortalecidos otros, como por ejemplo nosotros nos hemos enfocado más en el sector terciario de bienes y servicios, porque somos exportadores de gente y exportadores de producción de nuestra agricultura. Entonces nuestro sector primario tenemos básicamente deteriorado. Así es. Y esa es una razón por la que nosotros tendemos a ser más consumistas, porque por medio de las remesas favorecemos más a ese sector. Correcto. Muchísimas gracias, Kevin. Eso que tú has compartido es muy bueno. Nosotros priorizamos el sector terciario en la economía. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de la estructura económica de nuestro país, que tiene un sistema financiero que se caracteriza por ese sector terciario, bienes y servicios. Muchas gracias. Sí, Karina, díganos. Buenos días, profesor. Buenos días, Karina. Sí, yo estaba leyendo un poquito de la encíclica en el capítulo 6, donde dice el primer numeral, apostar por otro estilo de vida, referente a lo que viene siendo el consumismo, ¿verdad? En el 204 dice, la situación actual del mundo provoca una sensación de inestabilidad
e inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo. O sea, de que cuando dice eso está refiriéndose a que todos, tanto empresarios como digamos los vendedores, como los que compramos, lo hacemos de una manera egoísta, porque si nosotros no fuésemos consumistas, ellos tampoco pudieran producir tanto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, al igual que en el sentido de la contaminación, no solo son las grandes fábricas ni las grandes empresas las que contaminan, sino que somos en general todos. Y es bien triste porque estamos viendo las consecuencias de lo que hacemos, pero no entiendo por qué la gente no reacciona. No sé qué podemos hacer, no sé si las grandes autoridades o las que tienen mayor voz puedan hacer algo, porque en realidad no lo hacen, ¿verdad? No concientizan a nadie. Entonces yo creo de que esto sí es un llamado como que bien individual, tanto a ricos como pobres o de diferente clase, y todo el mundo, porque pues en todas partes estamos iguales. Sí, correcto, en ningún lado estamos bien en ese tema, ¿verdad? En el planeta. Ahí usted también menciona otro aspecto interesante. La responsabilidad es de todos, ciudadanos, Correcto. gobierno y empresas, ¿verdad? De todos, ¿verdad, Karina? Así es. Así es, esa es la responsabilidad. Entonces tenemos que tener claro que esa es la responsabilidad. Ahora, ¿quién va a hacer algo? Bueno, tienen que hacer algo los gobiernos, ¿verdad? En turno. Cada gobierno que llega a la presidencia tendría la obligación de hacer cumplir las leyes y de hacer cumplir las políticas vinculadas a esas leyes. Ustedes me imagino que saben que en el país tenemos una cantidad de leyes acerca del cuidado al medio ambiente, pero el gran problema es de que muy pocos ciudadanos las conocen y lo peor, que muchas personas que tienen responsabilidad pública no las conocen o las conocen y no las quieren aplicar. ¿Por qué? Porque eso daña intereses económicos. Por poner un ejemplo, un alcalde X en su zona tiene una fábrica que contamina un río X. Pero ese alcalde, ¿por qué no procede a hacer una demanda ante el Ministerio del Medio Ambiente? No procede porque ya llegó a algún arreglo con ese empresario X para que ese empresario X le dé algunos beneficios económicos, materiales, pueden ser de cualquier tipo. Y ahí entró la corrupción. Hay dos que son parte de esa corrupción. Pero, entonces la demanda nunca surgió. Suponiendo que ese alcalde pone la demanda, los tribunales ambientales, ustedes saben que aquí en el país hay tribunales ambientales y tienen agentes que deberían de controlar la contaminación in situ, o sea, en las comunidades, en las localidades. Hay testimonios de que esas personas encargadas de los tribunales ambientales también están en contubernio, o con el alcalde, o con el empresario, o con ambos, y reciben dádivas para no llevar a las personas a los tribunales a que sean enjuiciados. Entonces, eso es parte de una irresponsabilidad del funcionario público, del empresario y del ciudadano que ha sido contratado para ejercer como vigilante de que no se dé la contaminación en las comunidades. Hay hechos. Yo, por ejemplo, soy testigo de un hecho en Alegría, Usulután, donde personas han quemado grandes hectáreas de tierra en contubernio con municipalidades. ¿Para qué? Para que allí no se dé más cierto tipo de producción, generalmente café, y poder hacer hoteles o casas de huéspedes
y hacer piscinas para el turismo. Eso lo han denunciado la comunidad desde hace más de 5 años y mantienen su denuncia, pero no cambia la situación. Entonces el problema es bastante grave en términos de las responsabilidades distribuidas. Ahí no hay solo una persona corrupta. La corrupción está desde el ciudadano hasta el empleado público. Ninguno quiere hacerse responsable, sino recibir dádivas que le benefician a su grupo familiar o a su grupo comercial o a su grupo político. En términos pasajeros, decirlo así. Pero bien, entonces ustedes, los estudiantes que han participado esta mañana, tienen una claridad de la problemática. Y en base a la reflexión de Karina y en la canción que les puse al inicio, por ejemplo, ahí aparece una mujer que a lo mejor ustedes no la conocen o tal vez sí. Ella se llama Berta Cáceres. Imagínense, el video fue hecho por un grupo católico de Ecuador. Esta mujer era defensora del medio ambiente en Honduras. Fue asesinada, creo que aproximadamente hace 4 años. ¿Por qué la asesinaron? Simplemente por ser una defensora del medio ambiente en su país. Y así como asesinaron a Berta Cáceres más recientemente, han asesinado aquí en nuestro país también a defensores del medio ambiente. ¿Qué ha hecho la comunidad? ¿Qué han hecho los ciudadanos? Ahí está la familia sufriendo. No hicieron nada los políticos, ni han hecho nada por investigar ese crimen. Ahí están impunes los que mataron. Y mataron a personas únicamente solo por defender el bien común en términos del medio ambiente. Entonces es una situación bastante grave. Pero a pesar de eso, hay sacerdotes, hay pastores, hay algunos políticos, hay algunos empresarios que no son tan malos y que se unen al esfuerzo. Hay también ciudadanos que defienden la situación del medio ambiente en este país. Hay organizaciones populares, movimientos eclesiales para la defensa. Ahora bien, entonces ahí está la parte nuestra, de ustedes y mía como ciudadanos, en qué participamos nosotros para que no avance más ese daño. O simplemente somos cómodos, conocemos el problema, pero no decimos nada ni hacemos nada. ¿Por dónde comienzan los cambios en la sociedad? Sí. Sí. Con respecto a eso, mi abuelito siempre decía, nosotros nunca vamos a esperar a que los demás hagan lo que nosotros podemos empezar a hacer. Que las demás personas no lo hagan no significa que vos no podés. Él era agricultor y entonces en el año siempre dejaba un periodo descansar la tierra. Tenía, su parte, digamos que por decirlo así, la dividía en 4. Una temporada sembraba una, otra temporada sembraba otra, mientras descansaba y esta recuperaba los mismos nutrientes. Dice, igual, para esto hay que cuidar a la tierra, porque si uno no cuida la tierra, ella no te va a devolver lo mismo que vos le haces. Igual, cuando iba a cortar un árbol o algo, tenía eso de que nos enseñó a todos, a mis papás, a mis tíos y a sus nietos, que había que sembrar 2 árboles por ese que acabábamos de cortar, porque estábamos agradeciendo, devolviendo el que nosotros íbamos a utilizar y poniendo uno más, que posiblemente no iba a ser para nosotros, ni sus frutos, ni nada de eso, pero sí iban a ser para las personas que vienen detrás de nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias, Elsie, por ese ejemplo que nos ha compartido. Eso es súper interesante. Muchísimas gracias. Su abuelito era una persona muy inteligente y muy espiritual en términos de espiritualidad vinculada a la creación, independientemente de que haya sido cristiano, católico, evangélico, lo que fuese. Él tenía una conexión con la creación de Dios y sabía respetar
esa creación de Dios. Y eso es lo que nos falta a muchos salvadoreños y de cualquier nacionalidad en la actualidad. Lo que usted decía, eso de la siembra de los árboles. Ustedes me imagino que conocen la miel de maple. Tal vez alguno de ustedes ya la degustó, la original, no la que nos venden generalmente en el supermercado, que es hecha de azúcar con sabor a maple. La miel de maple original que se produce en Canadá, la producen unos árboles. El árbol tarda 40 años en comenzar a producir. Y la persona que lo siembra lo hace no pensando en sí mismo, lo hace pensando en sus hijos y sus nietos, que van a degustar la miel de maple en el futuro. La misma actitud que tenía su abuelito, o sea, pensar en el cuidado de la tierra y también pensar en las próximas generaciones, en las generaciones siguientes. Eso se ha perdido en muchos de nosotros, lastimosamente. Y eso también que usted comenta, él sí tiene relación con lo que en la Biblia se llama el jubileo. Originalmente los israelitas, y por eso también tienen buenos cultivos, porque algunos mantienen todavía la tradición. Originalmente en el pueblo israelita había un jubileo. O sea que usted era dueña de una propiedad privada durante 50 años, por decir así, aproximadamente. Durante 50 años usted y su familia eran propietarios de esa tierra y la hacían cultivar o hacían que los pastizales ahí fueran a comer el ganado, las cabras, etc. Al finalizar los 50 años, esas tierras eran liberadas y podían ser traspasadas a otras personas que no tuvieran tierras. ¿Para qué? Para que no hubiera acumulación de bienes y para que la tierra descansara. Se le daban aproximadamente entre 1 a 3 años de descanso a la tierra sin colocarle ningún esfuerzo de producción. Y eso que la producción en aquel tiempo no era contaminada con tantos venenos como la que tenemos hoy. Yo tengo un amigo que es agroecólogo. Y una vez hablando de lo que comemos sano, como le llamamos nosotros, de comer sano, comer verduritas y frutas, me decía, lastimosamente, en El Salvador, todos los cultivos, desde la semilla hasta cuando llegas a comerte un tomate, todo está ya envenenado. Porque la semilla lleva veneno. Cuando se está cultivando, se le pueden echar de 3 a 10 tipos de veneno a esa planta de tomate. Y cuando ya vos te vas a comer ese veneno, entonces ya lleva por lo menos 6 o 7 tipos de venenos incluidos. Y eso es con la alimentación natural. Póngase a pensar en la alimentación de los animales que consumimos después sus bisteces tan sabrosos para degustar, pero que también cómo se hace llegar o se hace la carne que nosotros consumimos. ¿Qué consume ese animal para llegar hasta el supermercado su carne? Ahora, ya no es igual que antes. Por eso algunos dicen que en las hamburguesas ya no se come ni pollo ni res, sino que una mezcla de combinaciones químicas es lo que está consumiendo el ser humano. Y por lo cual muchos padecemos de cáncer. Bien. Licenciado. Sí, dígame, Daniel. Un aporte, me recordó a una noticia que yo vi en México con respecto a las sopas instantáneas Maruchan que les hicieron. En México hay como un estudio, ¿verdad? Creo que aquí en todos los países que estudian exactamente las propiedades de los alimentos y según las Maruchanes, ¿verdad? Llevan vegetales y descubrieron que no lleva ni siquiera un 0.6% de vegetales, esa cosa. Y ahorita creo que como que las han prohibido ahorita en México. Así es. Muchas gracias, Daniel. Sí, es cierto. Yo tengo mi familia, la mayor parte de mi familia vive en México. Y ellos me comentaban, bueno, en México hay un consumo fuerte de esas sopas
pero también al ver los porcentajes las consumimos más en otros países centroamericanos, la sopa Maruchan. Y es un consumo que no está localizado en las capas medias, altas, ni en las capas altas de nuestras sociedades, sino que es un consumo localizado en las capas bajas. ¿Dónde está principalmente ese consumo? Se encuentra en los albañiles, en los obreros de la construcción, en los que trabajan en los call centers, que no tienen mucho dinero, por ejemplo, los call centers donde trabajan no en inglés, sino que en español y les pagan muy poco. Ahí los jóvenes consumen mucha sopa Maruchan. ¿Por qué aquí no se retira del mercado? Si ya se comprobó que es dañina. ¿A qué intereses de los comerciantes o empresarios afecta en El Salvador? ¿Por qué en México se atrevieron a hacer eso? A pesar de todas las críticas que le podía traer al gobierno central. Son preguntas que hay que hacernos. Muchas gracias, Daniel, por tu aporte. Bien, si ven ustedes entonces, en torno a esa problemática del medio ambiente, la situación es muy complicada. Pero hay otro tema en la lección que son los derechos humanos. Y ahí aparece, están vinculados. Ustedes ven que estas situaciones no están separadas. Entonces, ahí aparecen las preguntas 1 y 2 relacionadas a los derechos humanos. Uno de los derechos humanos nuestros es la alimentación, la cultura, el beneficio educativo, la vivienda, etc. Pero a veces también la vivienda o cómo se hacen las viviendas en nuestro país, o en algunos países latinoamericanos, no es con ninguna idea de proteger al medio ambiente. Ustedes saben que hay países donde Brasil, por ejemplo, tiene zonas donde usted no puede construir o los empresarios no pueden, vamos a lotificarte. Y yo me llevo de encuentro aquí lo que haya, arraso con todos los árboles y después le voy a sembrar unos arbolitos a cada casa para que ahí los vean los que van a llegar a comprarla. No, es prohibido. Tienen que respetar los árboles que hay y dejarlos en su entorno y ver, ahí es donde surgió la ingeniería agroecológica, cómo cuidar de no dañar esos árboles y construir viviendas dignas para las personas pobres. Eso en nuestro país hasta ahora no se da. Parece un sueño eso, que en algunos países latinos ya se está dando, pero aquí en Centroamérica, en El Salvador, eso está bastante lejos de darse. Pero bueno, los derechos humanos es otro tema complicado. Ustedes saben de que es alarmante la cantidad de asesinatos, que son 769, creo, hasta el día de ayer, solo en la contabilidad de enero 2021 a junio del 2021. Está superando casi en un 64% la cantidad de esos asesinatos de mujeres, principalmente jóvenes, en el igual periodo del año anterior. Y más o menos las mismas cifras están rondando las personas desaparecidas, en su gran mayoría jóvenes. La Fiscalía General de la República no quería aceptar y hasta dijo que podía penalizar a personas que en las redes sociales anduvieran colocando sus desaparecidos. Pero son tantos desaparecidos cada día que ni la Fiscalía puede contar ya la cantidad y ha tenido que admitir la Fiscalía General de la República que es un problema que está en nuestro contexto. Eso tiene que ver con los derechos humanos. Si estamos complicados en la situación ambiental, a eso le agregamos esta otra situación. Ustedes se dan cuenta, estas universitarias, mujeres universitarias, jóvenes universitarios están desapareciendo y que las familias están muy preocupadas por esas situaciones, porque no parece detenerse. ¿Cómo se va a detener esta situación? ¿Quién la está originando? Hay algunos investigadores, por ejemplo, de la Universidad Centroamericana, la UCA, que están hablando ya de una similitud
en la sociedad salvadoreña de las problemáticas que se iniciaron en países como México, en la frontera norte, allá en Ciudad Juárez, colindante con el país norteamericano, donde hay cantidades de personas desaparecidas, principalmente mujeres, y cantidad de mujeres asesinadas. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo ven esa situación? Está vinculada con la violación a los derechos humanos y está vinculada con el pensamiento social cristiano. ¿Alguien que quiera opinar acerca de eso? ¿Nadie? Yo solo quiero hacer un comentario que me ha parecido impactante a mi ver de que, o sea, con el caso del ex policía de Chalchuapa, o sea, ver que ayer estaba viendo que en Facebook que habían publicado que ya habían entregado 5 cuerpos de solo una familia que él había matado, o sea, es impactante ver, o sea, me puedes analizar qué tan enfermo estaba este señor para matar tanta gente y tenerla en su casa y que, o sea, los vecinos, o sea, no sé, no tuvieron como ver o no sé, o sea, acuérdense que en cada colonia hay gente mequeva, eso es sin duda, ¿no? Pero, o sea, es impactante ver que, o sea, nadie pudo hacer nada por esas personas, o sea, no puedo creer que vieron que entraban y después ya no salían, o era tal vez el mismo temor que ellos tenían de saber que el hombre era enfermo, era psicópata, porque eso es ser psicópata, o sea, estaba leyendo en la noticia que el hombre, o sea, sabía manipular bien las armas, y él, o sea, no las mataba con las armas ni con cuchillos, no que las atarantaba con las bebidas alcohólicas, y ya al tenerlas así, lo que a él le gustaba ver era ver cómo las golpeaban en la cabeza y caían, y era así como procedía a matarlas. O sea, por Dios, o sea, yo digo, o sea, yo como mujer me pongo a analizar y digo, uno tiene que estar más al pendiente y no dejarse influenciar por las cosas, o sea, porque este país, o sea, la verdad es vamos de mal en peor en lo personal, o sea, y se ve bien en las personas cuando uno se sube al bus y los hombres con sus intenciones que tienen de que ahí van queriéndolo manosear a uno. O sea, no sé, porque no entiendo por qué este gobierno últimamente está escondiendo todas estas cosas, porque no les han hecho caso. El presidente me ha dado la cara por este hombre, por este psicópata, se puede decir. Él no ha dicho nada y en las noticias el gobierno no ha dicho nada. Si no nos damos cuenta porque, bueno, yo porque en Facebook lo he visto, no porque Noticias 4 Visión lo publicó, no porque si en otro hubiera sido, si no tuviera Facebook no se me hubiera dado cuenta, pues. Y no entiendo por qué razón, o sea, el gobierno está ocultando tantas cosas de esta manera. O sea, impactante, la verdad. Muchas gracias, Daisy. Sí, es bastante preocupante. Yo, por ejemplo, cada vez que mi hija ya no vive con nosotros, sale, va al supermercado, uno se queda preocupado. ¿Será que va a regresar a la casa o será que puede pasar algo? Y así como yo, muchos padres estamos muy preocupados por esta situación. Ese asesino de Chalchuapa que usted menciona no es el primer caso. Los salvadoreños somos de memoria corta. Claro que es un caso súper impactante y más cercano. Probablemente ustedes no recuerdan que fue aproximadamente, creo que también hace 4 años, el destazador de Santa Tecla. Y lo capturaron, encontraron cuerpos mutilados en su casa de habitación. Nadie se dio cuenta hasta que el hedor de los cadáveres ya era insoportable y denunciaron el mal olor y fueron a verlo y encontraron ahí cadáveres descuartizados. A este asesino descuartizador lo llevaron preso y por tecnicismos está libre. Es una situación preocupante, tiene que ver con la justicia.
fíjese que estaba viendo que al parecer a este psicópata no le quieren poner la condena, algo así. Estaba leyendo en los comentarios que como que lo han, como que no tanto lo han metido le han puesto la condena. Y la verdad, pues, o sea, da tristeza porque bueno, por lo menos yo en lo personal, a mí me da tristeza, o sea, ver que hay bastantes, bueno, cuando yo voy para el trabajo, veo que muchas jóvenes van bien dormidas, o sea, no van igual Cristo en los buses, pues, y uno no sabe, pues, quién va a la par de uno, pues. O sea, yo siempre, o sea, sé andar precavida y ando una cuchilla, y yo digo, cualquier cosa, yo no me voy a dejar, pues, pero igual, o sea, es de aconsejar a muchas señoritas hoy en día de que tienen que estar alerta. Si el primer hombre las quiere intentar manosear, o sea, gritar y decir, ¿qué te pasa? Y no tenerles miedo, pues. Así es. ¿Usted porque trabaja? esto va de mal en peor. Sí, yo ahorita ya casi en el trabajo estoy, o sea, ya voy de camino, pero sí veo. Y créame que es bien duro, da miedo. O sea, yo tengo un hijo y solo cuando me voy para el trabajo digo, no sé si regreso, no regresaré, que Dios me acompañe. Pero sí es bien difícil, se está poniendo esto bien difícil. Porque hoy ya no se ven los casos de que solo son mujeres, no que ya también hombres, jóvenes también. Así es. O sea, sí. Muchas gracias, Daisy. Que Dios le acompañe en su trayecto y en su regreso a su hogar. Sí, es muy preocupante. Y si vemos esas situaciones, por ejemplo, usted en su caso, Daisy, y otras cantidades de mujeres, hay una actitud también de nosotros los hombres muy machista. Y en los empleos es muy difícil la situación para las mujeres. Allá cuando veíamos la situación que se dio durante la Revolución Industrial, niñas y niños obligados a trabajar en las minas de carbón. Bueno, eso se ha repetido hasta en nuestro país, de niños que tienen que trabajar para poder ganarse el sustento diario de la familia, no solo de ellos. Y el acoso sexual también, en las empresas, en los comercios, en los lugares de trabajo, hacia las mujeres. Eso ha existido y es un mal que continúa ahí, presente, en la sociedad salvadoreña. ¿Quién va a hacer los cambios para que eso cambie? Las mujeres se van a ser conscientes de esa situación y acompañarse y cuidarse y ser parte de la defensa de sus derechos como mujeres. Esa es una problemática grave. Y también los hombres. Nosotros, los hombres jóvenes y los adultos, ¿qué hacemos para cambiar esa actitud machista? Algunos dicen, es que eso es parte de la cultura y es parte de la tradición. Bueno, hay que aprender que la cultura y la tradición no siempre nos trae o nos hereda aspectos positivos. Hay aspectos negativos que nos trae también como herencia la cultura y la tradición. No todas las tradiciones son positivas, hay tradiciones que son negativas. Y la tradición machista, por ejemplo, es una tradición negativa, porque lleva dolor a la mujer. También el hombre sufre porque cree que es el dominador y hace sentir ese dominio, pero al mismo tiempo se indigna, o sea, se vuelve un ser indignante. Y ese dolor se lleva a los hijos y se va reproduciendo en la familia. Y aquel hijo que sufrió violencia por un padre machista en un hogar, pues va a tender a reproducirla, según los estudios. Un hombre machista va a reproducir también en sus hijos esa actitud de violencia. Entonces, en temas de los derechos humanos también es una situación bastante difícil. Vamos a dejar, como decía otra persona hace ratitos, que otros vengan y nos solucionen el problema, o ustedes y yo vamos a ser parte de la solución. Eso es algo que hay que reflexionar. Bien, nos estamos acercando ya al final de la sesión y no quiero concluir la sesión sin antes mencionar cómo vamos a proceder durante las próximas semanas. Bien, ustedes van a encontrar que en la secuencia didáctica de la semana van a encontrar que hay 2 lecciones.
Esa secuencia didáctica va a tener sus modificaciones también en la próxima semana, pero esencialmente vamos a trabajar 2 semanas en esos temas. Esos temas tienen que ver, primero, con la situación del método de análisis, ver, juzgar y actuar, que yo les pedía, vayan avanzando, porque la situación se va a complejizar más. Bien, tiene que ver con el método ver, juzgar y actuar, y está relacionada también con la interpretación del texto con función crítica y con función alienante o con función que tiene que ver con el fanatismo religioso en este caso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Estamos, además de que nos estamos acercando ya a la tercera unidad, que se abre ya la situación de nuestro contexto y que esperamos que ustedes, como ahora han participado algunos, participen más en esa reflexión en las próximas sesiones y en las consultas del foro de consulta semanal, porque tiene que ver ya con nuestra realidad. Y ustedes saben que la realidad es tal como hemos visto ahora, y las expresiones que hemos escuchado son complejas, no son nada fáciles. Entonces, al inicio decía yo esa frase inicial, que tiene que ver con la educación salesiana. Ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Va a estar vinculado a este qué hacer de ustedes, de mí, como cristiano y como ciudadano, o como cristiano y como ciudadano, para ser parte de la solución de las cosas. Pero para ello necesitamos problematizar nuestro razonamiento. La realidad salvadoreña es una realidad compleja, porque parte de la complejidad de los individuos. Cada uno de ustedes y yo somos una célula que es parte de esta sociedad. Y como célula tenemos historias de vida. Las historias de vida nos marcan cómo pensamos, cómo actuamos, cómo reproducimos algunas taras o problemas sociales, o cómo reproducimos algunas actitudes positivas en la familia, en aquellos espacios donde desarrollamos nuestras vidas, y evidentemente cómo afectamos positiva o negativamente la sociedad. Hay personas que todavía en nuestro contexto y en otros contextos dicen, bueno, pero es que como yo no opino ni hago nada, entonces yo no afecto a la sociedad. Claro que la afecta. Nadie está exento. Aún quien quiere quedarse al margen está apoyando una situación negativa o apoyando una situación positiva. Y deja que el resto de los ciudadanos decida por él. No solo se da en términos de las votaciones electorales, no. Eso es un ejercicio ciudadano, pero el ejercicio ciudadano está repleto de cantidades de derechos y deberes del ciudadano. La votación es una de ellas, únicamente, pero hay otros ejercicios ciudadanos. Y por eso es que existen las organizaciones o los movimientos populares o los movimientos civiles en nuestra sociedad y en otras sociedades, para ver cómo se avanza a situaciones más positivas y no quedarnos estancados como individuos, como personas, y hacer un aporte positivo para la evolución social. Pero la evolución social no se da si nosotros como individuos no evolucionamos. Entonces necesitamos evolucionar en el pensamiento para poder evolucionar en la acción. Entonces ahí está la teoría y la praxis para conducirnos y conducir a este país y a las nuevas generaciones a lo que ustedes van a hacer como profesionales, y cuando sean padres de familia con esas otras responsabilidades, cómo van a contribuir positivamente a cambiar las situaciones injustas, a cambiar las situaciones negativas de nuestra sociedad por situaciones positivas.
Entonces, ahí nos vamos a complejizar el cerebro. Ustedes saben de que la realidad salvadoreña, cuando hablamos de la realidad salvadoreña, estamos hablando de las realidades de cada uno de nosotros. La realidad de Sofía, la realidad de Ingrid, de Freddy, de Valeria, de Héctor, son realidades que tienen sus particularidades. Y cada uno de nosotros tenemos una narrativa. Tenemos una narrativa personal y una narrativa familiar. Por ejemplo, lo que Daisy nos comentaba, una estudiante que trabaja, tiene una narrativa personal acerca del estudio y del trabajo. Esa narrativa es su reflexión de vida acerca de cómo está viéndose ella, cómo se ve ella en esta enorme y confusa realidad salvadoreña, problemática. Pero cuando hace ese razonamiento de cómo se ve ella, y en sus palabras, escuchamos también cómo ella está viendo la realidad con sus ojos. Y a partir de su trabajo, de su experiencia de trabajo, y a partir de su experiencia de estudio. Une las dos y tiene una visión acerca de la realidad. Ahora, la visión de ella, la visión mía, la visión de Freddy, de Michelle, de Valeria, de Tatiana, cuenta con una verdad. Todos tenemos una porción de la verdad. Se dice en la iglesia que el único que posee la verdad total es Dios. En ese sentido, nosotros tenemos verdades parciales, pero tenemos historias de vida. ¿Por qué a usted le gusta usar un color negro? ¿Por qué a usted le gusta comer pupusas? ¿O por qué a usted le gusta comer comida mexicana? ¿O qué ha hecho? ¿Por qué le gusta vestirse con pantalones de un color X? ¿Y por qué prefiere falda a pantalón cuando usted es mujer? ¿O por qué el hombre se recorta el cabello o no se lo recorta y se lo deja crecer? ¿Por qué tiene preferencia en comidas, en bebidas, en colores? Ustedes saben que todo eso obedece a historia de vida, a sus antepasados y a su grupo familiar. Lo que mencionaba una persona hoy, creo que Valeria o él, si no recuerdo bien, acerca de su abuelito. Ahí está hablando de otra narrativa. Daisy nos estaba hablando de una narrativa actualizada. Cuando ya vamos a trabajar con nuestros antepasados, con lo que nos enseñaron positivamente y negativamente, nuestros antepasados, estamos ya abriendo la narrativa ya no solo al presente, sino que estamos proyectando la narrativa desde el pasado al presente y cómo va a tener que ver eso con el futuro. Entonces, la narrativa se sigue construyendo. Entonces, vamos a trabajar con eso, las narrativas personales, las narrativas familiares, ustedes las tienen que ir analizando. ¿Por qué? Porque el método ver, juzgar y actuar no tiene que ver únicamente con la organización eclesial, sino que el método ver, juzgar y actuar tiene que ver con las actitudes de la familia, con las actitudes de las personas. Y cuando vamos entonces después a unir la función crítica del texto bíblico y la función alienante o la función que tiene que ver más con una perspectiva fundamentalista, también tiene una carga del ser humano, de su pensamiento y de su práctica. Y para finalizar todo ese proceso es que tenemos que ver entonces cómo estamos evolucionando nosotros en el pensamiento, cómo estamos evolucionando nosotros en nuestras prácticas, porque de eso va a depender, de nuestras realidades, va a depender la evolución de la sociedad salvadoreña. ¿Queremos evolucionar o queremos quedarnos estancados? ¿Queremos pensar como otros quieren que pensemos o queremos desarrollar pensamiento propio? Esa es la idea, generar pensamiento propio y ser agentes de lo más positivo que podamos a partir de ir mejorando nuestras narrativas de vida y nuestras narrativas familiares. Bien,
¿Hay alguien más que quiera comentar algo? Bueno, si no hay más comentarios, muchísimas gracias por las participaciones, fueron excelentes, muy buenas. Les agradezco mucho haber participado. Anímense a participar más. Recuerden que la cuarta evaluación o penúltima es una evaluación personal. Entonces ahí vamos a necesitar más narrativa, más epistemología, más análisis científico que nos conduzca a una práctica más positiva. Muchas gracias por haber participado. Que tengan un buen fin de semana y cuídense muchísimo, porque la situación así lo amerita. No hay que cuidarse solo del virus, hay que cuidarse de muchos virus que andan en medio de la sociedad. Buen fin de semana. Gracias igualmente, licenciado. Gracias. Gracias. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Gracias igualmente, que Dios les acompañe en sus trabajos, en sus estudios. Cuídense, se les aprecia mucho. Hasta pronto.